Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. No existe desarrollo de la vida espiritual de los ciudadanos al margen del Estado de Derecho. Y eso depende, en buena medida, del funcionamiento adecuado del Poder Judicial, uno de los tres poderes junto al Legislativo y el Ejecutivo. Precisamente el Tribunal Supremo desempeña una función clave dentro de la rama judicial. Recientemente, un grupo de decisiones del Supremo provocó debates en los medios de comunicación y protestas en algunas ciudades del país. ¿Se equivoca el tribunal o yerran los ciudadanos en su interpretación de las leyes? ¿Entendemos la base de tales decisiones aunque no sean de nuestro agrado? Para conversar sobre esta problemática me acompaña el abogado y periodista Arnaldo Miguel Fernández, profesor de Filosofía del Derecho. Arnaldo Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Bienvenido a Comentando. Gracias por invitarme. Bueno, pues muy complacido de tu presencia acá porque en realidad no solamente provocó esta polémica, sino que en verdad a veces uno ve la decisión y uno se pregunta, bueno, estaría bien, estaría mal, hasta dónde sí, hasta dónde no, porque a veces los problemas se mantienen. Eh, por ejemplo, pasemos revista a estas decisiones, pero antes creo que debemos empezar por el ABC, porque estamos hablando del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo, del Supremo. ¿Qué cosa es el Tribunal Supremo? ¿Cuáles son sus funciones? Toda estructura jurídica de esos poderes que tú hablaste, ¿no? Clásico, ejecutivo, legislativo y judicial, son jerárquicas. Así como, digamos, la ley suprema de la nación es la Constitución y todas las demás leyes tienen que subordinarse a ella, el Tribunal Supremo es la máxima autoridad judicial y entonces resuelve los casos que en las cortes de apelación mm, pues son impugnados y da las orientaciones generales, ¿no? Para lograr una consistencia en la función de impartir justicia. Ahora, hay tribunales, está el Tribunal Federal o por de toda la nación, por así decirlo, pero cada estado tiene un Tribunal Supremo. Claro, por la organización, Estados Unidos es una federación, entonces cada estado tiene su propia estructura y esa estructura como que se replica en la federación. Y entonces al Tribunal Supremo van los asuntos más importantes. Es decir, cuando uno apela al Tribunal Supremo, por ejemplo, del estado de la Florida, y cuando deciden apelar al Tribunal Supremo de la Nación. Si vas a la Corte Estatal con un asunto, ese asunto terminaría en el Tribunal Supremo del Estado. Sí. Pero si vas a un tribunal federal, porque el asunto en la distribución de competencia, que es como se llama esto, ¿no? Los asuntos que se atribuyen a los tribunales federales, pues entonces vas a una corte de apelación y de ahí entonces irías a la Corte Suprema. Bien. Ahora, observando estas reacciones en la prensa y lo que se recoge en algunas protestas y discusiones en torno a las decisiones del Tribunal Supremo. Recuerdo meses atrás en relación con el aborto, que fue una explosión bastante generalizada en el país de protestas. Es decir, uno puede esperar del Tribunal Supremo, ahora estamos hablando del Tribunal Supremo de la Nación, decisiones que sean, digamos, imparciales, equilibradas, que no sean sesgadas. Esa es la idea regulativa, pero todas las instituciones humanas se desempeñan en ellas seres humanos, con sus inclinaciones, con sus prejuicios. El Tribunal Supremo debe garantizar decisiones imparciales de acuerdo con las leyes y sobre todo con la Constitución. Y para eso entonces tenemos una serie de características que así por lo menos dan la esperanza de garantía. Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados de por vida, es decir, ya no quedan fuera del estira y encoge de las elecciones, de los grupos de presión, y a partir de ahí entonces pueden de alguna manera decidir
de acuerdo con su propia conciencia de la ley y de la justicia. Sí, pero en esa discusión, por ejemplo, hemos visto que se ha dicho, bueno, tal partido quiere aumentar la cantidad de jueces mientras está gobernando para así hacer que se inclinen las decisiones hacia un lado o hacia otro, Claro, ¿no? claro, porque no están fuera del mundo. Y hemos visto que la sociedad norteamericana está sumamente polarizada en bandos políticos encontrados. Y entonces todos esos bandos van a pugnar por de algún modo o tener de su lado al Poder Judicial. Te propongo pasar revista a esas últimas decisiones del Tribunal Supremo y analizarlas eh, cada uno por separado. Por ejemplo, la que tuvo que ver con la llamada acción afirmativa o discriminación positiva, que, como se sabe, es una ley que favorecía la representación de minorías subrepresentadas o infrarrepresentadas en ciertas áreas, en ciertos asuntos. Es decir, que durante muchos años prevaleció la idea que, por ejemplo, a hispanos y negros había que favorecerlos para de alguna manera combatir, digamos, un rezago que existía en el grupo como tal al ocupar ciertas, digamos, posiciones o acceso a la educación, etcétera. Ahora, veamos en concreto cuál fue la decisión del Tribunal Supremo. En dos casos, estoy leyendo, uno contra la Universidad de Carolina del Norte y otro contra la Universidad de Harvard. Los jueces determinaron que la raza no puede ser un factor tomado en cuenta en las admisiones escolares. Bueno, había todo una bronca por parte de grupos asiáticos que no se sentían representados en esa acción afirmativa. Es decir, que hasta ese momento el color de la piel y no el mérito habían sido, digamos, un criterio especial a la hora de esas emisiones, de estas admisiones escolares. Bueno, tú puedes explicarme esto porque la gente a veces se pregunta, bueno, como grupo hispano, bueno, ¿por qué esta decisión del Supremo que nos está afectando a nosotros como hispanos o nos afecta como negros? ¿Por qué? ¿Por qué esa votación en contra? Mm, Quien promovió ese pleito fue una organización que se denomina Estudiantes por la Admisión Justa. Y el problema está en que para ser admitido en una universidad, el criterio debe ser el mérito, ¿no? La capacidad, la inteligencia, el rendimiento académico que pueda tener el aspirante. Y eso generalmente se puede acertar en dar con los mejores estudiantes mediante pruebas de ingreso. Y el problema que ha afrontado esta nación es que las cualidades adquiridas, como pueden ser el mérito, se han confundido, ¿no? Se han rebajado como criterio por o, cualidades o características de nacimiento. Y ahí está la lógica, porque esta decisión fue de 6-3. Los tres jueces liberales, que son la Kagan, Ketanji Brown y Sonia Sotomayor, pues están en contra, porque persiste, ¿no?, como cuestión ideológica de que este país no es de iguales oportunidades, sino que hay grupos que están relegados. Ya. Y entonces, para compensar eso, lo que se hace es discriminar en contra del supuesto grupo dominante. Porque los asiáticos precisamente decían, bueno, pero si nosotros tenemos gente muy capacitada que no son admitidos, porque hay un predominio de afro y latinos que están dentro de la acción afirmativa. Ahora, la acción afirmativa se aplicó durante muchos años, ¿no? Y no dio ningún resultado. Claro, entonces, ¿a qué conclusión podemos No, llegar? Tú hablabas de una cuestión cultural más del color de la piel, ¿no? claro. Hay determinadas matrices culturales, la cultura latina, la cultura afro. Entonces, dentro de todo eso, el único criterio, fuera de toda bandería política, que puede determinar
el acceso a la universidad, el nombramiento para determinado cargo, es la capacidad individual. Y eso no tiene relación directa con la raza. Entonces no tiene por qué erigirse como criterio de admisión en las universidades o en cualquier otro lugar el color de la piel o la pertenencia a un grupo étnico. Yo creo que vamos a tener que seguir lidiando durante mucho tiempo por esas desigualdades, ¿no? Si los líderes de los grupos étnicos o de los grupos con que se sienten discriminados racialmente quieren resolver esa situación, pues entonces hay una forma muy sencilla. Si en los casos particulares en que una persona de la raza blanca fue admitida teniendo mérito más rebajado que uno de la raza negra, pues ahí hay un problema de discriminación. Claro. Pero no se puede resolver de forma general porque entonces vas a discriminar a otros. Claro. Bueno, este fue el resultado en la opinión de muchos fue una decisión acertada, aunque pueda levantar ronchas si se analiza de manera racional y lógica, ¿no? Pero es que el principio constitucional, que es la enmienda 14, prohíbe ese favoritismo por cualquier otra razón, por razón de raza, de etnia, por lo que sea, porque es un principio de protección igual. Claro. Entonces, si la protección es igual, la raza no cuenta. Claro. Lo que cuenta es, como lo dice el fallo, lo que cuenta es la capacidad del individuo. Claro, la meritocracia, ¿no? Exacto. Bueno, hablando de la protección que tú señalabas que garantiza la Constitución, vamos a la otra decisión, el otro fallo del Supremo que también levantó polémica y que tiene que ver precisamente con la primera enmienda de la Constitución. En la demanda, estoy leyendo, en la demanda contra una diseñadora cristiana que se negaba a hacer sitios web para parejas del mismo sexo. Sí, una diseñadora cristiana dijo, no hago ese trabajo. Entonces, el tribunal decidió que la ley no puede obligar a los artistas a actuar en contra de sus creencias religiosas, porque uno pudiera pensar lo siguiente, en un análisis bien superficial del tema. ¿Acaso los miembros de los grupos LGBT, X y Z no tienen derecho a recibir los servicios como todo el mundo? ¿Tienen o no derecho a recibir los servicios? Sí, claro que tienen derecho a recibir esos servicios. Y si alguien, por un tema tan relacionado con la primera enmienda, como es la libertad religiosa, no le presta ese servicio, la solución es que vayan a otro. Ya. Lo que no se puede obligar a este, que por su libertad religiosa tenga que hacer algo que vaya en contra de ella. Claro. Y no afecta a nadie que esa mujer, ¿no?, se niegue a prestar un servicio que va en contra de sus convicciones, porque sencillamente ese servicio está disponible en otro lugar. Claro, claro, que no es lo mismo, por ejemplo, que acá sí que digamos, la repostería, el brazo fuerte, se niegue a prestarme derecho, prestarme el servicio, yo quiero encargar un cake, que me diga, no te lo vamos a dar a ti porque no queremos, porque tú piensas de determinada manera, porque tú has actuado de esta otra forma, es decir, creo que allí se está violando la ley. Pero si el hombre dice, no, el asunto está que ya va en contra de mis creencias hacerte ese cake si tú eres miembro de ese grupo, ¿no? Esas cuestiones pasan mucho en el ámbito jurídico, ¿no? Ya. Que es el conflicto, la colisión entre libertades. Mm. Porque ahí estamos hablando de, digamos, en el caso de los artistas, ¿no?, de la libertad de expresión artística. Claro. De los directores de cine. Si ellos no quieren, por su convicción, o hacer un producto que va a ser lógicamente un producto mediático, Claro. pues quienes se sientan afectados por eso, que recurran a otros. Claro, tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Claro. La libertad de pensamiento. Exacto. Y de creación artística. Claro. Entonces, a mí me parece que la decisión del Supremo, también que fue 6-3, los 3 jueces liberales están en contra, lo que está diciendo es, espérense un momento,
esto está muy relacionado con la primera enmienda. Aquí el conflicto de libertades, de la libertad que tiene el usuario para que le presten el servicio y la libertad que tiene quien presta el servicio para negarse a ello, colisionan, pero no se afecta quien está pidiendo el servicio porque alguien, por su convicción intrínseca, no quiera prestárselo, ya que puede solicitarlo en otro. No es el caso de entrar a una cafetería y entraste, digamos, con cualquier atributo que pueda discernirse como o rasgo cultural y que te digan, no, aquí no le servimos a... Claro. A los que usen la gorra para atrás. Exacto, digamos. O algo así, ¿no? No, son asuntos relacionados y el Supremo lo precisó bien, los asuntos relacionados con la primera enmienda. Claro. Voy a recordar que tenemos una primera imagen del Tribunal Supremo para que la pongan y después tenemos la siguiente imagen que tiene que ver con esto que estamos hablando acá, en la decisión de la persona que se negó a hacer aquí tenemos la del Tribunal Supremo, una foto bellísima al atardecer. Y tenemos después la siguiente imagen, esta es la señora Loria Smith. Ajá. La que se negó. Espero que, bueno, ahora en la próxima pregunta sea colocada la foto correcta. Es la que tiene que ver con el fallo del Supremo relacionado con la condonación de préstamos estudiantiles. Tal vez de todas las decisiones, la más explosiva, porque ha afectado a muchos que se sienten lastimados o que habían cifrado sus esperanzas, según la promesa que hizo el Ejecutivo, de que iba a resolver el asunto de la deuda estudiantil. Muchas personas tienen deudas estudiantiles. Entonces, si tú quisieras explicar esto, porque bueno, aquí tengo ya la explicación, pero quisiera que tú dieras, porque es decir, se sabe que hay es decir, las matrículas y los cursos, las carreras cuestan muchísimo. Es decir, por ejemplo, sé que las carreras de abogacía, las carreras de medicina cuestan, estamos hablando de $250,000, estamos hablando de $500,000 que quedan como deuda. Es decir, cuando el gobierno dice, vamos a condonar la deuda, bueno, es para aplaudir, ¿o no? No, porque los Estados Unidos son una república constitucional y la Constitución dice bien claro que el Congreso es el que maneja los fondos del Estado. Ya. El presidente, el aparato ejecutivo, no puede proceder sin autorización del Congreso, sin una ley del Congreso para repartir los fondos. Y el Estado lo que está haciendo es desfalcándose a sí mismo, porque entonces tiene una serie de estudiantes que ya sea de manera, pero va a ser siempre responsable, que acceden a esos préstamos, los gastan como le da la gana y al final, entonces, nadie ajeno a ese acto individual de solicitar un préstamo para hacer una carrera universitaria, tiene por qué cargar con eso. Cuando el presidente está diciendo o está autorizando que eso, quien se lo creyó, no sabe que está viviendo en los Estados Unidos. Cuando el presidente dijo que iba a condonar las deudas, no lo hace con el dinero de su bolsillo. Claro. Ni los políticos que apoyan eso van a dar dinero para pagar esas deudas. No, la van a pagar con los fondos del Estado que todos sabemos que vienen de todo el mundo. Claro. Entonces se lo están sacando del pellejo al resto de la gente. Entonces, un pobre granjero de Arkansas va a decir, ¿y por qué yo tengo que pagar la matrícula de alguien que quiso estudiar, ¿no?, determinada carrera? No, que la paguen ellos. Claro. Es un problema de responsabilidad individual. Sí. Un préstamo es un préstamo, para lo que sea. Si ahora resulta que tenemos una deuda estudiantil, hay una deuda estudiantil exagerada, bueno, el gobierno puede tomar otras medidas. Por ejemplo, decirle a las propias universidades a las cuales subvenciona, no te voy a dar más subvenciones, voy a usar las subvenciones para pagarle
a estos o estudiantes. O sencillamente decirle a los quienes dieron los préstamos, no, ustedes tienen que reducir los intereses sobre el préstamo y condonar deudas. Entonces, tiene que actuar con los que están implicados en ese asunto, no repartir como rey mago la deuda a quienes no nada tienen que ver con eso. Sí, aquí yo tengo la conclusión. El tribunal en votación de 6-3 igual. sostuvo que la administración no tenía la autoridad bajo la Ley de Oportunidades de Alivio de Educación Superior para Estudiantes de 2003 para perdonar la deuda. Es decir, ellos incluso decían que ellos no se estaban pronunciando por el tema, sino que decían era que no había posibilidad, es decir, de que no había facultad para condonar la deuda. Exacto. Que eso era el Congreso quien tenía que hacer. Exacto. Y además el término está mal empleado, porque no es perdonar la deuda, es traspasársela a quien no tiene nada que ver con eso. Así es como debía referirse. No sé si vamos a ver la imagen que tiene que ver con la pregunta sobre la condonación de la deuda. Ahí salen desde luego las personas que se sienten afectadas por la decisión. Exactamente, ahí tienen. Claro, es decir, y además esto es un grupo que es muy manipulable, ¿no? Sí, el préstamo estudiantil, el alivio del préstamo estudiantil es legal, pero no es constitucional. ¿Cómo se digiere eso? Además, eso lo que implica es que la gente beneficiada con eso van a votar por el Ejecutivo que así lo propició, que incluso los engañó, porque se atribuyó una función, una potestad que no es de ella. Pero, y así entonces podemos, si seguimos entrándole al asunto, resulta que es una compra de votos. Seguro que sí. Lo puedo interpretar como una compra de votos. Yo te voy a beneficiar a ti, no con mi dinero, sino con el dinero de todos los demás. Para que en consecuencia... Para que entonces después tú digas, por agradecimiento, qué bueno soy. tengo, exacto, y voy a votar por esta gente. Está claro, está claro. Al menos para mí, espero que para los televidentes también. Vamos al fallo del Supremo, el último fallo del Supremo que tengo aquí como para analizarlo. Bueno, este es un poco complicado porque habla en estos términos. La Corte Suprema de Estados Unidos restauró la orden judicial de la HB 20 luego de una moción de emergencia envió el caso nuevamente al quinto circuito. ¿Por qué el quinto circuito revocó el fallo de un tribunal de distrito federal que había bloqueado la ley de Texas que impide que las redes, tan complicado, ¿no? Que impide que las redes sociales censuren a los usuarios? O sea, el fallo tuvo que ver con la censura que ejercen las llamadas Big Tech, las grandes compañías de tecnología, Google, Twitter, en fin, las demás, que han censurado a los usuarios, que hemos visto esto, evidentemente en los últimos tiempos se han metido a censurar las opiniones de los usuarios de estas redes. Es decir, ¿cuál es la implicación que tiene el fallo y su relación con la primera enmienda? Ese caso tiene que ver también con otro que es el de Missouri contra Biden. Y el problema es esto. La ley de Texas dice, no se pueden meter a censurar. Y entonces, en los dos casos hay una solución judicial, una orden judicial que se dice temporal para examinar el caso a fondo, de que no hay prohibición para que las compañías estas, que son plataformas técnicas, pues ejerzan la censura. Sí. Antes, el problema de la primera enmienda en el Supremo era muy sencillo. Hay un fallo del Supremo desde los años 70 acerca de que no hay ideas malas ni buenas. Lo que hay es un mercado de ideas. Claro. Entonces el gobierno no tiene, ni nadie puede ejercer la censura. Si la idea es mala, pues entonces expon la nueva y que la gente decida. Claro. ¿No? Y el ejercicio de la censura entonces ahora está entre esas dos aguas, a ver cómo termina esto. Porque lo que sucede es que como ha cambiado el formato, el soporte de
de la expresión, de la libertad de expresión. Entonces, si antes uno puede salir a la calle y en cualquier esquina criticar al presidente, resulta que ahora en determinada plataforma, porque es digital y omnipresente, pues no se puede hacer, lo cual va en contra de la primera enmienda, porque la primera enmienda está hecha precisamente para que, claro, dice que el Congreso, ¿no? Y con eso se está refiriendo al Estado, pueda coartar la libertad de expresión. Pero si eso es válido para el Congreso, tiene que ser válido también para quienes administran esas plataformas, ¿no? Que sería, digamos, la plaza donde como... La plaza pública. La plaza pública, donde la gente puede allí expresar lo que le dé la gana. Permítame leer, como para refrescar lo que probablemente los televidentes han leído en otro momento. Dice la primera enmienda: el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del gobierno la reparación de agravios. Es decir, esa es la primera enmienda y que está basada en... Es decir, esta decisión está basada precisamente en eso, en que encuentra que hay un olvido de la primera enmienda. Claro. Y que resulta que la plaza pública ahora, porque es virtual, va a tener normas diferentes. Pero eso no tiene sentido si de lo que estamos tratando es precisamente de la libertad de expresión. No importa que cambie el soporte, que antes era a viva voz, después fue por televisión, fue por radio, o en el cine, o ahora en el mundo digital. Eso no tiene que ver. El cambio de soporte no tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Me están avisando que nos queda un minuto. A ver si pudieras quizás hacer, digamos, un resumen supersónico de lo que llevamos hablando hasta este momento. A mi entender, las decisiones estas que han causado tanta polémica del Tribunal Supremo, pues son lógicas. Y ser lógico es el primer paso para ser justo. Así que lo demás, eso es pura conflicto de banderías. Arnaldo Miguel Fernández, muchas gracias por tu participación en Comentando, como siempre, tus explicaciones que son muy convincentes, al menos pienso yo que para mí y para buena parte del público. Espero que para todos, si no están todavía convencidos, bueno, hay que ver el programa más a menudo para que se empapen de estas cuestiones. En realidad somos muy ignorantes en torno a las leyes y por eso agradezco tanto tu intervención acá. Gracias de nuevo. A los televidentes también muy amables por su atención. Los espero el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.